¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Irán Rodríguez, bienvenidos a un capítulo más desde la sala y yo estoy muy contento de tenerte aquí, Saúl de la Cruz de Gente Cool. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, la verdad es curioso el sentirme invitado por un podcast cuando yo soy el que hace los podcasts. Ahora es como estar del otro lado del lugar, pero muchas gracias por la invitación. Oye Saúl, pues estudias una carrera universitaria en Puebla, tienes uno de los mejores podcasts a mi consideración, me gusta mucho lo que estás haciendo y vamos a empezar de Saúl de pequeño, ¿de dónde nace la curiosidad de estar frente a las cámaras, frente a un micrófono? Porque hoy se ve a tus... ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años, en unos días cumplo 20 el 25 de julio. Ok, esperemos que ya para el 25 esté el capítulo arriba. Y de antemano, felicidades. Tienes un podcast muy padre, muy enriquecedor. Y sobre todo, que la gente se siente identificada con los invitados que vas llevando. Y platícame, ¿cómo era Saúl de chiquillo? Bueno, la verdad es algo curioso porque yo crecí en un ambiente familiar donde jugaba yo solo siempre, porque tengo dos hermanas, las cuales eran muy unidas, más chicas que yo. Sin embargo, yo no tengo tantos primos varones y gente con lo cual podía yo pues compartir ese rato que se tiene de niño, ¿no? Donde aprendes a jugar, donde aprendes a divagar tu mente y a empezar a gestionar tus habilidades motrices, ¿no? De correr, divertirte, nadar. Entonces lo que yo hacía era siempre hacer todo solo. Me inventaba historias en mi propio patio, en mi casa, jugaba a las guerras solito, con palos, hacía demasiadas cosas pero solo. Entonces llega un punto en donde sucede una transición muy grande en mi secundaria, donde conozco un amigo que se llama Isaías Alpuche, y con él nace el proyecto de crear una página en Facebook, en los inicios de Facebook, donde todavía los videos se tenían que subir demasiado, o sea, los videos pesados tardaban un montón Tardaban días. subiéndose, donde YouTube era la plataforma más grande en cuestión de videos, y entonces todo ese tipo de cosas surgieron como una idea de querer trabajar en un proyecto llamado The Screamers, así se llamaba, que en español era como los espantadores, en donde pues hacíamos bromas en la escuela, en la técnica 10, nunca nos corrieron, eso nunca se dieron cuenta, sí, en Carnas. Y también salíamos al parque o a la deportiva a hacer bromas, pegábamos moneditas de 10 pesos en el piso con cola loca y la gente quería levantarla y nunca la podía levantar. Entonces ahí nace la facilidad de hablar a las cámaras. No estudio algo relacionado a comunicación. Sin embargo, desde ahí me gustó demasiado el hecho de querer estar constantemente, pues, grabándome. Pero hubo un momento donde esos videos se hacían virales en Cárdenas, que cabe mencionar, donde pues la gente empezaba a criticar como de que ¿por qué hacen esto? Nada más llama la atención. Y obviamente tantos comentarios a tus 16 años, no, tenía como 16, 15 años, pues sí te afectan, que decidí pues dejar mis redes sociales y no hacer absolutamente ya nada de eso. ¿Te parece si eso lo comentamos más Sí. adelante? Y bueno, viene la pandemia, la pandemia le cambió la vida a muchas personas y yo considero que Gente Cool ha logrado hacerlo, pero sobre todo a ti, porque escuchamos el primer capítulo y sí escuchamos un Saúl seguro, pero o sea, ya eres un tiburón, pues. ¿Cómo nace el proyecto de Gente Cool? Y cómo tú te has ido humanizando en ese tema y cómo te ha cambiado la pandemia, tu proyecto de Gente Cool, que te vuelvo a repetir, está muy padre, y, y cómo has ido cambiando hasta tu forma de ser. Sí, forma de ser en cuestión de que el tiempo se tiene que administrar de una manera distinta. Pues el proyecto nace con la intención de querer impulsar el talento y a los emprendedores de mi municipio. Hay un video en mi Instagram donde en las historias destacadas del podcast salgo yo con un micrófono de 300 pesos que pedí por Mercado Libre, conectado a mi laptop, donde decía: hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo proyecto donde vamos a estar impulsando talentos cardenenses. Pero no tenía ni siquiera audiencia. La gente no creía tanto en las plataformas como Spotify y más en los formatos de podcast. Entonces te das cuenta que necesitas algo nuevo, pero donde nadie te va a ver y nadie te va a escuchar. Hasta ese punto ni siquiera lo grabamos con cámaras, era simplemente mi voz. Y no tenía nada más que un micrófono y estábamos en semáforo rojo de la pandemia. No se podía salir nada más que pues a comprar cosas necesarias. Entonces mi primer invitado fue mi mejor amigo.
y le digo, oye, grabemos un podcast, porque pues estaba de moda ya los que veíamos en Facebook y los otros formatos que salían a nivel nacional o se hacían virales. Entonces le dije, vamos a hacer un podcast. Él decidió aceptar, y él en su casa junto con su celular y yo con el mío, con mi micrófono nuevo, grabamos nuestros audios en llamada. O sea, yo le marcaba y él me marcaba y llamábamos, y el audio que él tenía y el que yo tenía, pues ya nada más lo pasaba por WhatsApp, donde se baja la calidad del audio feo, y ahí luego con un programa de video de Filmora editaba los audios, que eso que quedaba feo porque tenía que recortar y recortar y recortar. Entonces ahí fue realmente como inició, con la intención de apoyar. Pero pues llegó un punto de quiebre en donde dije, pues si nadie me está viendo, ¿a quién realmente estoy apoyando? ¿A quién realmente estoy promocionando? Entonces fue ahí donde yo creo que el mayor error de las personas es creer que al inicio lo vas a tener todo, cuando realmente para tener hasta 100 pesos se tienen que luchar. Por ejemplo, si te pagaran $1 por día, para tener 100 pesos tienes que trabajar 100 días. Entonces no es como que de la noche a la mañana se te vas a hacer viral. Entonces, inclusive la gente que se hace viral de noche a la mañana es un ejemplo de, pues, de que subes y bajas. De picos. Ajá, entonces yo creo que la gente que se mantiene en el medio es porque desde un principio tiene la idea de ser constante. Y entonces, pues obviamente ya han pasado casi 365 días de aquel podcast con mi mejor amigo. Obviamente ya ha habido más invitados, obviamente ha habido más facilidades por cuestiones también de la pandemia. Pero es así, por eso fue la intención de grabar podcast, de tratar de transmitir mis ideas, porque soy una persona que habla muchísimo y se nota, o sea, los que están escuchando esto, y que al hablar, pues tengo tantas ideas que quiero compartir, que no solo a través de mis libros, sino también a través de mi voz. Esa parte me llama muchísimo la atención porque no solamente pues haces el podcast, anteriormente ya habías sacado tu libro. Lo sacaste teniendo 18 años. ¿Cómo un chavito de 17, 18 años se interesa por sacar un libro? Y no quiero que me lo tomen a mal o algo así, pero en un municipio donde a veces la cultura no está muy bien valorada, o a veces creemos que no hay gente haciendo cultura o escribiendo, y pues el caso eres tú. Pues es que eso es el dilema. Yo cuando empecé a hacer las cosas dije, yo quiero dejar una huella. O sea, desde muy chiquito yo tenía esas ganas de que mi municipio me recordaran por algo. Entonces hay cosas que no se hacen todos los días. Por ejemplo, los libros, yo sé que sí hay muchas personas que escriben, pero no a tan corta edad. Entonces yo desde a los 14 años yo leía demasiado. Mi papá es fanático de los libros, él es un bibliómano que solo pasa a Altabrisa, a Sanborns, a comprar un libro siempre. Entonces él leía y leía y consumía libros, y los dejaba, yo los leía también, libros de cualquier tipo de pues de género, ¿no? Entonces a los 14 años mi papá me invita a una presentación de un libro en el Centro Cultural de Cárdenas de un amigo de él, el cual era licenciado en Encarnación de Dios. Y al ir yo pues veo cómo toda la gente le aplaudía y pues decía, no, que pues este es mi libro y espero que ustedes lo puedan leer. Y dije, wow, estoy viendo enfrente al que algún día voy a leer en letras. Entonces yo le dije a mi papá, antes de los 30 años tú vas a tener un hijo escritor. Y bueno, no pasaron nada más que 5 años cuando le dije a mi papá, oye, papá, en un mes presento mi libro en el Centro Cultural. Y aparte de eso, no solo fue que el señor que yo vi fue mi presentador, entonces fue como una transición enorme, pero eso ya fue para mi segundo libro, porque el primero lo publiqué, ya pasó el año, fue el 5 de junio del 2020, pero en formato digital en Amazon, el cual yo pues también tenía muchas dudas, tenía demasiado miedo. Te fue bien, ¿no? Sí, yo sé por qué, o sea, no sé si fue yo creo gracias a Dios, ¿no? Yo creo mucho en Dios. Y donde, pues de la nada, básicamente lo publiqué una noche, el 5 de junio, y ya para el 10 de junio tenía más de 300 copias vendidas. Y en, ¿qué? 6 meses había llegado a las 1000 copias vendidas por un libro que, bueno, ojo, costaba 35 pesos. Pero, o sea, el valor monetario no refleja realmente el contenido, que es muy valioso, ¿no? Y lo di a 35 pesos porque es el precio más bajo que se puede dar en Amazon. Porque al principio tenía el dilema de que, ok, lo va a publicar, pero que va a ser gratis. Y porque dije, si nadie lo va a comprar, entonces ¿para qué? Yo mismo le di ese valor peyorativo a mi libro. Cuando realmente, porque luego me puse a pensar y dije, bueno, si lo hubiera vendido a 100 pesos, yo creo que tuviera un carro.
Bueno, pues vamos a pasar ahorita a un pequeño corte, acomodamos cámaras y todo y seguimos platicando sobre tus libros, sobre cómo ha sido esa transición ya de pasar a grabar nada más las llamadas, a ya meterte a una interfaz, a un programa de audio, siendo un estudiante de política y que tengo entendido no sabías nada. Sí, ok. Perfecto, va, listo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la primera emisión de este nuevo podcast llamado Gente Cool, en donde vamos a estar invitando a personas de todo el municipio que estén haciendo cosas distintas, cosas diferentes. Y venga, pues vamos a seguir platicando con Saúl de la Cruz de Gente Cool, uno de los podcasts, te lo recomiendo, está en Spotify, también te podemos encontrar en TikTok, Instagram. Y en Facebook. Ahorita estoy intentando en Facebook porque el podcast, te digo, se nació el 24 de julio del año pasado, pero hasta el 28 de abril de este año fue que abrí la página de Facebook, porque yo tuve un dilema muy grande. O sea, como te decía, los podcasts para mí era como el espacio para hablar, para poder comunicar. Sin embargo, nunca me catalogué como un creador de contenido. Y está bien raro porque yo dije, bueno, es que todo el mundo hace TikToks, Reels o sube videos a Facebook, pero yo no soy así, yo soy solamente un podcaster más, o el güey de los podcasts más. Pero pues llega un punto donde tienes que sobrevivir, donde tienes que buscar más gente, donde te llega la ambición de querer más vistas, más reproducciones, y pues tienes que iniciar también en Facebook. Y en Facebook creo que es una plataforma que pues ya está muy muy estigmatizada como enorme. Pero, perdón. Yo, por ejemplo, mis videos no se suben a YouTube porque, no sé, ya no me gusta YouTube. Siento que ya es una plataforma muy arcaica, vieja para intentar crecer. No sé, ese es mi primer punto de vista. Está complicado. Crecer en cualquier plataforma es difícil. Por ejemplo, yo sí tengo cuenta de TikTok, pero me cuesta mucho hacer un TikTok. Y no sé si sea ese cambio generacional. Tampoco estoy grande, tengo 24 años. No estás chamaco, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tú te ves bien chiquito y yo así de, ay, está bien chavito. Y la verdad, Saúl es un tipazo, eres un caballero. Y antes de que iniciáramos el podcast, me hiciste una pregunta, que era, ¿qué tanto piensas monetizarlo? Si lo piensas monetizar. Gente cool. Saúl. Bueno, es que es un proyecto a futuro, ¿sabes? Creo yo que cuando te pones límites en tu vida, de cualquier giro o rubro posible, pues estás de manera inconsciente estancándote, porque tu mente se engloba lo mismo cuando puedes tirarle al millón, ¿no? Ahora, en cuestión de monetizarlo, es muy difícil que las plataformas lleguen a pagarte dinero por eso, pero sí puedes buscar otras variantes, patrocinios, gente que pues te done o te apoye para que el proyecto siga. Entonces yo creo que en efecto sí lo voy a monetizar, o sea, sí quiero sacarle dinero del podcast para pues poder sustentarlo, porque muchos creen que es fácil, pero realmente toda la producción que hay detrás de un solo podcast bien hecho, pues también cuesta un buen, y aparte porque en futuro pues planeo igual comprar micrófonos mejores, tener mucho más equipo de trabajo, porque generar contenido también es complicado, te quita tiempo, o sea, a mí me pasa. Escribes, por ejemplo, tú escribes tus guiones, yo veo tus TikToks y son guiones que se ve, no lo sé, que se ve que sí está programado, que hay un guión, que hay o sea, ciertos movimientos y ciertas técnicas muy bien definidas. Vas a creer que no, o sea, que no hay nada, o sea, no hay nada detrás de que, fíjate, ahí te va, este es el secreto más grande, cheque mi responsabilidad como entrevistador. Como te dije, yo no tengo experiencia como entrevistador, mucho menos como entrevistado, pero pasó un tiempo donde yo desde la prepa a mí me gusta hablar, o sea, tratar de poder manipular mis movimientos faciales con mis movimientos corporales también, poder que mi mente fluya y hable de la manera más casual posible. Tengo muchos estilos de voces. Tengo el estilo de voz formal cuando hablo en discursos de muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento. O sea, tengo demasiadas formas de combinar este talento que para mí siento que es un talento que he estado puliendo todos los días, que es el hablar, o sea, abrir la boca. Entonces, llega el momento en donde mis podcasts me toca hablar, pero obviamente el entrevistador no puede ser el protagonista. Sin embargo, hay momentos donde puedo llevar a colación muchas de mis ideas y poder contrastarlas con lo que el invitado dice. Pero yo no hago, o sea, como un guión, no escribo. Hay muchas frases que han salido de los podcasts, muchos buenos comentarios, muchas discusiones o debates, pero no hay nada planeado. Es más, creo que cada podcast es impredecible, no sabes qué va a salir. Y trato de que mi podcast no sea de, ¿cuál es tu color favorito? Y dónde, o sea, trato de que sea una conversación demasiado natural, demasiado espontánea. O
Por ejemplo, estaba escuchando y, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Diego Barrazas con Demente Podcast. Es un tipazo que realmente muy pocos conocen ese podcast. No sé por qué, pero Diego Barrazas, no sé si lo has escuchado. Fíjate que no. Te lo recomiendo. El muchacho es de Monterrey. Ha invitado no sé si conoces a Sabino, a La Cotorriza, a creadores de contenido, a músicos, a emprendedores. Algo similar a lo que haces tú. Y Diego me gusta muchísimo porque es muy humano, ¿sabes? Y por ejemplo, tú también tienes esa parte humana dentro de tu podcast. ¿Y qué tanto te has olvidado de Saúl, el humano, de ese Saúl el que... Ah, otro pinche podcast. Otro güey que quiere ser famoso en internet. Es que no sabe hablar. O, ya escribió un libro, ya escribió otro libro y ahora quiere hacer un podcast. ¿Cómo lidias con eso? Porque realmente es la verdad, o sea, las críticas van a estar ahí y siempre están. Pues es diferente. Las críticas son un tema creo que muy habitual comentarlo, platicarlo, porque pues a veces creemos que somos importantes, pero como alguien me dijo, no somos lo suficientemente importantes como para creer que debemos tener en cuenta lo que otros digan. Entonces, a veces creo yo que cómo sobrellevo tanto como antes, porque eso igual, antes de todo este rollo de mi vida como tal, yo desde 2016 a 2019 prácticamente todos mis perfiles no eran públicos, ¿sabes? No subía fotos, no me tomaba fotos y las fotos que tenía nada más era, ni subía tantos estados de WhatsApp, odiaba a la gente que subía historias a Instagram y ahorita esto soy todo lo contrario, ¿sabes? Entonces llega un momento en mi vida donde abandono las redes sociales por lo mismo, porque en 2016 había un grupo de niñas que me llegó muchísimo, esa historia la he contado como muchas veces, donde pues yo hacía videos, ¿no? Entonces yo paso justo para los baños en la biblioteca del plantel 5 de Cárdenas y escucho un grupo de niñas que hablan detrás y dicen, ay, mira, ahí va el güey que solo se dedica a llamar la atención. Y obviamente yo me sentí mal y a raíz de eso fue que dejé todas mis redes sociales, me vine por abajo porque dije, no manches, yo creo que todo el mundo nada más me toma risa y a juego. Y pues ahí fue donde cambió bastante. Ahora, cuando empiezo con el libro, lo mismo pasé. O sea, siempre llevo en la cabeza esas ideas de que qué van a decir de mí. Pero las sobrellevo pensando en que yo soy el que tengo que disfrutar del momento. O sea, nadie más lo va a disfrutar más que yo. O sea, creo que si yo hago lo que hago, alguien más no lo va a hacer. Y yo solo lo hago y aunque inclusive muchos de que hacen lo mismo, pues igual critican, ¿sabes? Como de que hay mucha envidia entre nosotros, entre los creadores de contenido y básicamente lo único que digo es, pues seamos distintos, veamos el momento, disfrutemos y básicamente es lo que mi premisa o mi filosofía en este rubro de las críticas. Claro, y yo sí soy, yo he conocido gente muy buena en los medios de comunicación, en internet, pero siempre hay que tener ese cuidado y yo sí comparto mucho eso de que a veces un comentario malo te puede acabar, pero también esa costrita creo que tú ya la has sabido llevar, llevas un año y ¿cuál es la satisfacción más grande que te ha dejado el podcast? Porque, ok, todo mundo da mucho, a mí me da muchísimo gusto escucharte, ver los videos y dices, le está echando ganas, creo que no te importa mucho el hecho de ya las críticas, sino ya estás disfrutando el momento, se te ve, por ejemplo, a mí me está pasando muchísimo el de, yo no quiero las fotos así porque pues no quiero figurar y comparto esa idea de el entrevistado es el top, el que necesitamos saber qué onda, aprenderle y creo que de ti he aprendido y te lo quiero decir es, no importa la edad, no importa de dónde vengas, tengo entendido que también es un muchacho de 10 y a veces se tiene el estigma y yo lo tenía de que a veces los muchachos de 10 no pueden hacer algo muy bien y tú eres esa muestra de que todo mundo erramos. Y también soy relajista, ¿eh? O sea... Y se ve, y la verdad se ve, quizás es la primera vez que nos vemos y la verdad me caes me caes a toda madre. Y ¿y cómo va ese tema ya? ¿En dónde ves tu podcast en un año? Mira, pues ahorita yo tenía el miedo de que cuando me tocara regresar a Puebla, evidentemente no me puedo llevar a todo mi equipo allá, no me puedo llevar las cámaras, los micrófonos, porque diría, bueno, ¿en dónde me instalo para grabar ahora? Pero un amigo me dijo,
no, tienes que meterle tan duro que esto no pare, o sea, que no pare y mantenerlo hasta que pues el destino lo tenga que acabar, pero no permitas que tu distancia lo acabe. Entonces ahorita, por ejemplo, en un año me veo ya cumpliendo mis primeros 100 episodios, entonces es un trabajo arduo porque todavía faltan 60, tendría que grabar casi pues como 2 por semana aproximadamente, o sea, si son 52 semanas que tenemos, pues básicamente uno por semana es lo que viene. Y pues cómo los voy a grabar, con quiénes los voy a grabar, eventualmente eso el tiempo lo dirá. Creo que yo que hace un mes no pensaba que iba a grabar este podcast aquí, entonces ya pasó y así va fluyendo las cosas. Lo que sí quiero es mantener la constancia. Ahorita, por ejemplo, en julio estoy dejando ya programados y grabados podcasts de aquí hasta octubre para poder después no darme un descanso, sino que también dedicarle el tiempo a las clases y que yo pueda estar generando contenido sin ya estar generando contenido. Es como una frase de Roberto Martínez que escuché en un podcast que decía, si yo me llegara a morir hoy, realmente en redes sociales me muero en octubre, o sea, porque va a haber videos hasta esas fechas. Y bueno, entonces es mantenerlo, organizar mi tiempo. Yo creo que hay tiempo para todo y buscar siempre ser la persona idónea, porque tengo muchos contrastes, por ejemplo, con los que no llevan buenas calificaciones en la escuela. O sea, para mí siento que la escuela es el lugar donde puedes explotar y aprovechar y dar de entender al mundo o darle a mostrar a todos de que lo único que haces es estudiar, pues hacerlo bien. Y entonces también con respecto a mis otros proyectos, pues intentar también meterle ganas, ánimo, porque el sentido anímico de las personas es lo que quizás marca la diferencia. Más allá del talento, más allá de lo bueno que seas, yo creo que el cómo tratas a las personas y cómo te desenvuelves es lo que te lleva un poquito más adelante al siguiente nivel. Saúl, vamos por un corte y regresamos rapidito, Vale, va. sí. Es lo que lleva. Ok. Estábamos platicando de eso, por ejemplo, muchísimas gracias por traerme un refresquito. Saúl, estábamos platicando y anoté algo que me hace referencia, que no es solamente hacerlo por hacerlo, sino que hay un trabajo detrás y hay que hacerlo bien. Y aunque a alguien le pareciera que tu trabajo no está bien hecho, pues para ti es lo máximo, ¿no? O bueno, aceptar que también uno va creciendo. Yo soy muy crítico de mi misma persona. Yo aplico muchos ejercicios del tiempo. Mira, soy fanático del tiempo. Mi siguiente libro, esto es spoiler, el siguiente libro va a hablar acerca de la prospectiva. ¿Sabes qué es prospectiva? Dime porque leo, pero no me meto mucho en... Hay tres Como términos del tiempo: la retrospectiva, o sea, mirar hacia atrás para entender tu presente; la perspectiva, los diferentes enfoques que tienes de tu entorno; y la prospectiva, o sea, mirar al futuro para entender o darle un sentido a tu presente. Entonces soy muy analítico de las tres cosas. Primero, soy muy, pues, no sé, conmigo me critico demasiado cuando, por ejemplo, me veo al espejo y digo, ok, ya me veo más gordo, pero a ver, ¿qué comí el último mes? Y empiezo a hacer ese ejercicio de retrospección de ver, bueno, es que me eché una pizza, me eché esto, unas beers. Entonces, como que dices, analizas tu pasado para entender cómo estás. La perspectiva en los diferentes enfoques que tienes en la vida, porque, por ejemplo, Val, que está viendo desde allá, pues tiene un diferente enfoque a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? O cuando estamos en tristeza, emociones que no canalizamos de manera intrínseca, o de las maneras diferentes que vemos en la vida. Entonces también eso como que de manera perspectiva de percepción analizamos del tiempo real. Y la perspectiva, me gusta ver el futuro para decir, bueno, en 6 meses quiero pesar tanto, ¿no? Digo, eso le va a dar un sentido a mi presente. O en 6 meses quiero tener tantos podcasts ya subidos. Eso le va a dar un sentido al trabajo que hago en el presente. Porque de esa manera es la única forma en donde yo puedo, pues, tener control sobre mi vida. Porque el autocontrol es lo que te lleva a muchas cosas. Porque, pues, flojera siempre hay. Y hay una frase que me gusta de: el lugar donde más crecen las inseguridades es en la comodidad. Entonces, cuando no hacemos nada, o básicamente nuestra mente está estancada, es cuando más inseguros nos volvemos. Y es ahí donde yo trato de que, despejar, o como que dicen, ¿no? Cuando terminas una relación y dices, no, pues ocúpate para no pensar en ella, pues básicamente es lo mismo. Ocupémonos, o yo me ocupo para, pues, pensar en que realmente estoy haciendo algo. ¿Cómo definirías tu contenido? Yo lo tengo clarísimo y aporta muchísimo. Tuve la oportunidad de escuchar 3 capítulos, me gustó mucho esa parte que te sincerizaste con el amigo Spider-Man Choco, que contéstame, Spider-Man, acuérdate de mí, ya habíamos grabado un carpool. Spider-Man, ¿te pasó algo
algo muy padre que hay que ser humano. Así dijiste, oye, ¿sabes qué? Yo te veía de chiquito. ¿Cómo ha sido ese momento de decir? Y entrevistaste a Manuel Andrade, que es un tipazo, a Spider-Man Choco, a Gabriel Montero, que también es un amor de persona, tiene una chispa así muy extrovertida. Sí, es chistoso porque a veces piensas, por ejemplo, Gabriel Montero, que le damos un saludo, él, pues dices, es un personaje como tal, o sea, a muchas veces crees que es el personaje que está, o Spider-Man Choco, que tú piensas que solamente hablan así en las cámaras, y no, o sea, a mí me dio mucha risa saber que Spider-Man, bueno, es que su nombre está un poquito raro, no me acuerdo cómo se llama. Ni yo tampoco. Pero está curioso su nombre, está muy interesante. Pero así también hablo en la vida real y es como de que, la mecha, si te hablaras todos los días yo no pararía de reír. Y darme cuenta que crecí viendo a esas personas porque pues en la generación de los 2000 o 2010 a la fecha, en esa década, pues eran pocos los creadores de contenido aquí en Tabasco. Entonces pues la referencia, tenerlos cerca ahora para mí fue como de wow, o sea, wow. ¿Y cómo te sientes? Porque siempre está esa comparación o ya puedes decir, ya te diste cuenta que son personas simplemente humanas. Sí. Porque muchas veces eso piensa la gente. No, es que sí, lo que te pasó. Ahí está el que quiere llamar la atención. Y no han entendido que este es un trabajo, que esto tiene su chiste y que esas personas te las topas al final de cuentas, todos los días. Somos diferentes, o sea, es como el tipo que decide aprovechar su tarde yendo a echar retas de fútbol. Bueno, pues yo decido echar mi tarde editando un video, ¿no? Y de igual manera, lo que yo subo a redes sociales, creo que es que subir contenido a redes sociales es como juzgar un cuerpo. Creo que nadie tiene el derecho a juzgar el cuerpo de una persona, entonces nadie tiene el derecho a juzgar tu perfil de redes sociales. O sea, cada quien tiene la libertad de hacerlo, de subir el contenido que quiera. Igual y pues, respondiendo a tu pregunta hace rato de que cómo considero, cómo catalogo a mi contenido, yo creo que es un contenido de inspiración, ¿sabes? Donde puede la persona escucharme o escuchar a mi invitado o invitada y sentirse identificado con una de las historias, donde puedes decir, ok, si esa persona está haciendo eso, yo igual puedo hacerlo, porque en efecto trato de que sea muy variado, de que invitar a personas que estén haciendo cosas distintas para que no sea muy monótono. Entonces también eso es como el detalle o la chispa que tiene mi contenido, de querer saciar esa necesidad de personalidad que muchos tenemos, porque a veces no nos sentimos identificados ni con nosotros mismos. Entonces buscar la manera de que a través de otras historias puedas identificarte. ¿Y cómo va el nervio? Por ejemplo, Manuel Andrade es un tipazo y son de los que te dan la confianza y se pone al nivel, ¿no? ¿Estabas nervioso? ¿Qué pasó? Porque realmente, o cómo te sentías de decir, ya entrevisté a un ex gobernador de Tabasco y se dio la oportunidad de venir hasta mi estudio y platicar con él. Sí, es curioso, pero fíjate que tengo como acción retardada en mis emociones, porque vivo momentos y ya después como que existe la catarsis de sentir, ok, sí, cierto, pasó, pero no lo disfruto en el momento. Al menos con la entrevista de Manuel Andrade, que fue este viernes pasado, pues previamente el día anterior grabé 4 episodios. Entonces yo creo que al principio el primero siempre es el más difícil, porque llegas e instalas todo y de a la media hora tiene que llegar el invitado y tienes que tener todo listo, las bebidas, los insumos, los micrófonos prendidos. Y es como que llega y que, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ya todo la preparación de antemano, pues es como el nervio más grande, que todo quede bien, porque siempre pasa de que, a ver, se va a escuchar esto bien, se tiene que ver la cámara bien, los enfoques de luces. Entonces es ahí donde existe tanto nervio, pero ya después el segundo, el tercero, el cuarto, ya es como de lo normal. Y ya Andrade lo recibí en la entrada y fue curioso porque iba por él en la entrada del DOF y el portero del edificio lo saluda y que, una foto para mi papá. Y yo dije, la mecha, es el famosísimo, porque pues es algo que curioso, ¿no? Y pasa y me saluda de que, ¿cómo estás, Saúl? Le damos de que vamos pues, y ya trabajamos, se sentó, respondió las preguntas, aparte pues creo que es una persona, es que todos somos personas, o sea, todos somos personas. Me pregunta sobre el estigma que se rompe cuando conoces a los que son famosos, pues entiendes que son seres humanos y que entiendes que pues igual hacen cosas como tú. A mí no me considero así todavía, algún día quizás sí me gustaría estar en ese dilema, porque me gusta inspirar a más personas. Y pues no sé, creo que es parte del proceso. Ya lo eres, sin duda el ser diferente y hacer algo que pues nadie se había atrevido a hacer, al menos en Cárdenas,
pues te hace diferente y te hace una persona quizás no famoso o a muchas veces sobreentienden la fama. Lo decía Spider-Man, Choco, y yo comparto. En Tabasco, ¿quién es famoso? O sea, simplemente son personas haciendo su chamba, pues. Y entiendes que, ok, sí, hay algunos que destacan y todo, pero sí, siguen siendo Conocido, siento que es conocido, desde que puedes, que suene tu nombre y de que, sí lo ubico. O sea, creo yo que eso es la fama subjetiva aquí en nuestra entidad. Pero lo que yo quería hacer en Cárdenas era hacer algo que nadie había hecho. O sea, como te dije antes del primer corte, quería ser escritor porque sabía que eran muy pocos los escritores jóvenes. Y quería hacer podcast porque sabía que nadie en Cárdenas hacía podcast. Entonces, de hecho, ahorita, o sea, justamente ahorita me he dado cuenta, te digo, hace rato que iniciaba la entrevista, no conozco muchos del gremio de los podcasters en Tabasco. Y tengo entendido que a raíz de la pandemia es que empiezan a surgir. Entonces, realmente sí puedo decirte que hay menos de 15 personas haciendo podcast en Tabasco. O sea, la mayoría de Villahermosa y pues en Cárdenas no conozco a otro. Pero espero que ojalá lo haya. No es que por decir que no lo intentes, sino al contrario. Siento yo que si más crece la comunidad, porque al final de cuentas, por ejemplo, o sea, estamos haciendo esto y al final los que te vean a ti me conocerán a mí, van a viajar a mi podcast y con los que algún día la invitación ahorita la checamos, cuando te conozcan a ti, vamos a ver que estamos en cuestiones distintas y así es la forma de hacernos. Y que son contenidos netamente diferentes y cada quien tiene su estilo. A mí me gusta mucho tu estilo. Espero te sientas muy bien aquí, Saúl. Quiero terminar con una sección que vamos a inaugurar aquí y son preguntas de que si las quieres contestar sí, si no también. Te voy a hacer una pregunta, vamos a ir al corte. Te la voy a hacer ahorita. Si hoy por cosas, ojalá no sea así, pero por cosas de la vida, te quedan 10 minutos de vida, ¿cómo te irías? ¿Te irías contento? ¿O te irías con con una represión así de, me hizo falta hacer esto? Bueno, eventualmente yo creo que sí me hace falta hacer muchas cosas, de verdad. Pero, pues, creo que la mayor satisfacción, o sea, nadie está listo para morir. Nadie, o sea, creo que siempre, inclusive las personas que se quieren morir o suicidar en el momento como que dicen, no, un minuto más, porque el mayor miedo es ese, ¿no? De que cualquier cosa que hagas en tu vida, pues tiene un significado y una significancia para los demás. Entonces, yo creo que si mínimo inspira, o sea, porque como dice Daniel Aviv, si tú inspiras a otra persona y ayudas a que otra persona tenga sentido de vida, tu vida ya significa algo. Entonces, si yo al menos considero que alguien más se ha inspirado en lo que hago o que se ha motivado, porque hay muchos que me dicen o me escriben diciendo, es que gracias a ti empecé a escribir, o gracias a ti estoy haciendo un proyecto, o gracias a ti abrí mi canal de YouTube, porque veo que lo puedes hacer y que pues al final de cuentas no importa si te escuchan 5 o 10, pues tú lo haces porque te gusta y tú decides cómo gastar el tiempo. Entonces, si alguien me dice eso, siento yo que pues me alegra demasiado, ¿sabes? De que se hayan volteado a ver lo que hago yo para pues ellos hacerlo. Y pues si me voy en 10 minutos, no sé, va a ser feo porque creo que mis papás... pero sí, yo creo que me falta hacer muchas cosas. Yo creo que el último día de mi vida, que no sé cuándo va a ser, también estaré haciendo algo. Porque eso es yo creo que la inquietud de las personas es lo más bonito. Perfecto, vamos a otro corte y terminamos ya el podcast, ¿va? Listo. Pero buenas vibras para la gente. Ok, venga, vamos a hacer un último. Ok, regresamos, gracias por estar con nosotros. Recuerda, estamos desde la sala. En este capítulo nos acompaña Saúl de la Cruz, un tipazo, tiene mucho talento. Ahora te regreso. ¿Cómo se siente ser entrevistado? Pues... Ya estás acostumbrado un poquito, ¿no? Por lo del libro nada más. Y creo que creé un speech completo cuando me tocó mi primera entrevista. Subo un video a Facebook el 26 de enero promocionando la preventa del libro, porque al principio nada más tuve la oportunidad de financiar 200 copias, porque eso es lo difícil de ser autor independiente, donde tú tienes que pagar tu impresión. Entonces, cuando hago la publicidad, inmediatamente, gracias a las personas que lo compartieron, pues llegó a voces de periodistas y de Cárdenas. Entonces, inmediatamente al día siguiente, ya de que, oye, te puedo entrevistar o podemos hacerle para dar más promoción a tu libro, qué bueno, y bla, bla. Y me acuerdo que en un mes había dado 30 y tantas entrevistas en Cárdenas, en Villahermosa, en Tabasco, en Tebasteca, Televisa Tabasco, en varias, pues, digamos... Ahí te vimos, en TV Azteca ahí te vimos. Sí, es curioso porque la de Tebasteca salió un lunes, fue un 30 no, fue como el 30 de enero me parece,
Pero yo ese día estaba en el carro, entonces cuando me marca Víctor Manuel, así es Víctor Manuel. Víctor Manuel Estrada, le mandamos un saludo al chino, Me marca diciendo, oye, ya sale en 30 minutos tu nota. Yo, ¿de qué? Y estaba en el carro manejando, entonces fue que mis papás estaban lejísimos de la ciudad y ni siquiera ellos estaban aquí en Tabasco. Y dije, bueno, ¿y ahora quién la va a grabar? Y no alcancé a ver la nota. Pero luego, o sea, lo suben como a Facebook, el programa, y ya fue que lo alcancé a ver, pero me había espantado porque no lo vi en vivo y a color. Esa fue una anécdota que me pasó. Pero ahí en fuera, o sea, creó como un speech porque las preguntas eran iguales. O sea, ¿qué se siente escribir? ¿Qué le dirás a otros jóvenes? Entonces como que ya tu mente lo va formulando de lo mismo. Pero me daba risa porque a veces yo pues les jugaba variantes, ¿sabes? De que les sacaba de otras historias distintas. A mí la entrevista que más me gustó fue al periodista Eric Ruiz Novelo, el cual me preguntó temas muy pues interesantes acerca de mi libro, porque en el libro hablo acerca sobre el machismo, sobre la comunidad LGBT, sobre el feminismo. Entonces él se acerca y me dice, bueno, ¿y tú te consideras feminista? Entonces es una pregunta que abiertamente dices, bueno, a ver, tienes que saber contestarla, porque obviamente los hombres no somos feministas ni aliados ni nada, sino que simplemente somos una perspectiva distinta y un enfoque distinto que tenemos que modificar. Entonces, pues, las preguntas eran muy distintas. ¿Y qué opinas de la comunidad LGBT en Cárdenas? Y eran preguntas que dije, es mi momento de decir lo que pienso. Y pues, básicamente, no es que me acostumbré a las entrevistas, porque ahorita obviamente ya no doy tantas, pero volverse una figura, no figura pública, sino alguien que constantemente les como que interesante. Eso creo que yo es lo bonito y lo que recomiendo bastante a todos, de que siempre es bueno que como personas, aunque todos seamos distintos y todos tengamos gustos distintos, pero que sepamos saber ser interesantes, porque eso es lo que nos mantiene como en un panorama mucho más amplio en la cuestión social. Entonces, pues, creo yo que fortalecer esa amplitud, el buscar nuevas palabras, el buscar nuevos artículos que leer, el contar, por ejemplo, qué significa esta palabra o ya te enteraste de esto, o sea, siempre estar como activo. Yo creo que mi meta de este año era leer 365 artículos de científicos. Entonces, pues hay varias páginas como Redalit, Cielo, donde pues entras y hay varios temas de conversación y ya tú escoges qué artículos leer. Y eso hago todos los días, ¿sabes? Leer un artículo para que el día siguiente o en la misma noche le diga, mamá, ¿sabías esto? O ¿sabías que este doctor dijo esto? O este investigador dijo esto. Para volver tu vida un poquito más interesante. Te iba a preguntar eso. En Tabasco, ¿cómo estamos en mentalidad de... hay mucha gente que se dice open mind. Y pues, ¿está bien? ¿Cómo va? ¿Cómo ves tú desde esta visión joven? También nos escuchan muchos adultos. Me hace muy extraño cómo los adultos han escuchado el podcast y se los agradezco muchísimo. ¿Cómo ves ahorita pues ya anunciamiento que hay, sobre todo en Villahermosa, en Cárdenas, son municipios un poquito más grandes donde ya el feminismo pues ya está con todo y qué bueno, de la comunidad de LGTB se pronuncia más, pide más respeto? ¿Cómo ves la situación, el panorama y cómo consideras que aportas? Ok, pues en lo particular, aportar como tal, mientras yo, como dice una frase, si no aportas, apártate, ¿no? Entonces, en cuestión de pensamiento open mind, creo yo que en Tabasco es cultural. Entonces, somos una sociedad que está construyéndose todavía a pasos pequeños, porque eventualmente siempre tendemos a copiar a las ciudades más grandes, ¿no? Entonces, y ahorita con las redes sociales es mucho más fácil obtener ideas o ideologías de otros lados, porque pues la información viaja mucho más rápido. Pero al menos en Tabasco la gente ya piensa diferente, pero es callada. O sea, tiene miedo a expresar esa forma de pensar. O sea, somos open mind de closet, casi todos. Porque sí pensamos distinto, pero eventualmente no queremos expresarlo por miedo a muchas cosas o por miedo a que la otra persona no esté así, no piense así. Y bueno, en general yo creo que gracias a las informaciones que corren en todas las plataformas, pues podemos darnos cuenta de que la normalidad está cambiando. Y va a ser curioso porque gracias a la pandemia tuvimos mucho más oportunidad de conocer pues este tipo de ideologías que ahora al regreso a la normalidad, al menos en cuestiones educativas, escolares y laborales, pues va a ser interesante cómo volvamos como jóvenes, ¿sabes? Donde las y los jóvenes tengamos una oportunidad mucho más inclusiva, mucho más
respetuosa. Entonces va a ser interesante, o tal vez sigamos en las mismas, pero pues va a haber un ligero cambio. Cerramos con, me gustaría cerrar, que tú completes esta frase. ¿Los jóvenes hoy en día en Tabasco tienen? Fíjate, lo primero que se me vino a la mente fue flojera, pero no. Pero ya si usamos una narrativa, un discurso mucho más bonito, los jóvenes en Tabasco creo que tienen ganas, pero hace falta oportunidades. Eso creo que es y apoyo entre nosotros. Yo te quiero agradecer que hayas venido, Saúl, hayas viajado desde Cárdenas hasta Villahermosa. Este es tu espacio cuando quieras venir, con muchísimo gusto. Me da gusto conocer personas así como tú, tan abiertas, muy interesantes, personas que aportan. Y el nombre de tu podcast creo que refleja lo que eres y refleja lo que hay también detrás de tu equipo. También le mando un saludo a Lama, salúdamelo por favor, es un gran... Cristian. Sí, un gran videógrafo, hacen una chamba tremenda y qué bueno que haya gente de tu edad y más chiquitos haciendo cosas muy padres. Y ya para despedir, me gusta mencionarlo en todos mis podcasts, en todos los capítulos lo he mencionado. Si nos unimos, te invito a que nos unamos al reino de las hormigas. Las hormigas funcionan bajo una estructura, cada quien de su chamba y nadie se mete con los demás. Y se unen, a pesar de que no hagan los mismos trabajos, las hormigas son unidas. Y te invito a que seamos como las hormigas, es la invitación que me hago todos los días. Y a usted que nos está escuchando, le agradezco mucho que esté aquí. A Saúl, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, pues en Facebook y en Instagram me encuentran como Saúl de la Cruz. Bueno, en todas las redes como Saúl de la Cruz. Siempre salgo con una foto, con un micrófono, con un libro. Ese soy yo. El güey de los podcasts y el de los libros. Perfecto, muchísimas gracias. Cuídese. Yo soy Eduardo Irán Rodríguez. Estuvo gente cool, Saúl de la Cruz aquí con nosotros. Y no se pierda los próximos capítulos de este podcast que va creciendo gracias a usted. Gracias a que usted le da clic. Gracias a ti. Gracias, chaval. Cuídense mucho. Pásenla bien. Disfruten. Acuérdense que la vida se trata de disfrutar. Quedó. Buenísimo, Buenísimo, ya se iba a pagar.